todo México y el mundo, por los desempleados en estos tiempos, por los gobernantes, por el fin de la pandemia, por las familias, por todos los sacerdotes, por todos los fallecidos por el coronavirus, por el fin del aborto, por todas las almas del purgatorio, por todos nuestros abuelitos, por la gente desempleada, por las personas con discapacidad, por los enfermos de hipertensión y diabetes, por toda nuestra isla, por los difuntos Santos Eladio U, Emilio Cano Canú, Ángel Jesús Cano, Adalberto Imperial May, Elsie Durán, Rosa María González, Diana María Eguam, Roberto Katzin, Santos Campos, por la salud de Russell Gabriel López, por la familia Alba Gómez, por las familias Torres Cano y Cano Celis, por la salud de Ernesto Martínez, por la salud de María Amparo, por las familias Interian Villegas, Interian Más y Rodríguez Pérez, por la salud de Andrés Cruz, por la salud de Diego Marrujo, por la familia Gómez Gómez, por la familia González López y González Álvarez, por la conversión de Alonso Baez Cawich, por la familia Padilla Villena, por las familias González López, López Rodríguez, López Aceves, Rodríguez Leal y López Márquez, por las familias Chan Tum, Aguilar Chan y Koch Chan, por la salud de Rodrigo Cruz, por la familia Gómez Macías, por las familias García Álvarez, Martínez Álvarez y Álvarez Esquivel, por la familia Jau García, por la familia Hernández Estrada, por la familia Jiménez Campos, por la familia No Pereira, por la familia Rubalcaba García, por la familia Salazar Corona, por la salud de Luis Rocha Corona, por la salud de Alfredo Uvalle, por la conversión de David Uvalle, por la familia Jiménez Iñiguez, por la salud de Ana Tere, por la salud de Patti Cuellar, por la salud de Andrea Tun y Alfredo Cobó, por la familia Galvez Costa, por las familias Melchor Gutiérrez y Romero Melchor, por las familias Aguilar Ricalde, Ricalde Cárdenas, Fuentes Villanueva, Villanueva León, Alonso Chan, Chan Vivas, Villanueva Domínguez y Cárdenas León, por la salud de María Campos, por la salud de Pamela, por la salud de Andrea Valeria, Liliana Elizabeth, por la salud de Manuel Jesús, presbítero. En acción de gracias por Cristina Guadalupe Canú Petul, que cumple 18 años. En acción de gracias por Alina Quijano, que cumple 25 años. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Queridos hermanos, hoy es un día muy importante para cada uno de nosotros, muy importante para que nos demos cuenta de la realidad que estamos viviendo. No es un juego, es una necesidad. En días pasados, solamente en Italia murieron 700 personas en un día, lo cual la Iglesia, teniendo las precauciones necesarias, nos invita a que cada uno de nosotros se proteja. Es verdad que la sociedad, el gobierno, nos pide no salir de casa, pero basta con que salga uno y se infecte, infectará también a toda la familia. Hay que tener pues cuidado,
precaución, sobre todo poniendo en práctica aquellos consejos que nos da la sociedad, de tal manera que con estas precauciones estemos a salvo. Hay muchos infectados también ya en México por causa de no tener precaución. Por ello yo les invito a que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio también, ofrezcamos a Dios nuestro Señor esta Santa Misa, quedándonos en casa, haciendo caso a las autoridades. Con fe y devoción celebramos la Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Recordar y reconocer nuestros pecados con toda sinceridad. Hagamos un acto de fe, de humildad, de tal manera que nuestra vida se acerque a Dios. Por eso digámosle: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ve a la casa de Jesé, en Belén, porque entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado. Porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: ninguno de estos
es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte de las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levanta entre los muertos, y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestro tiempo, todo mundo ve películas de acción, películas de miedo, películas de todos los géneros habidos y por haber. Y es posible que en lugares donde no llega todavía el virus, se piense que es solamente una película, la estamos viendo, y sucedió en tal parte, en la otra, pero nada más. Exactamente igual como las películas. Pero la realidad es otra. Esta realidad que estamos viviendo no es un juego, sino que es algo temeroso. Por ello, hay que tener muchas precauciones. Todo mundo tenemos la mala costumbre de tocarnos la cara, y es por ahí donde entra el virus mortal en muchos casos. Decía yo al inicio o antes de la misa que tuviéramos cuidado porque 700 personas han fallecido ya en Italia. El día anterior 400, y la infección sigue creciendo si no se tiene cuidado. En El Salvador han puesto normas muy estrictas y ahí están salvándose de infectar a los demás o dejarse infectar. En otros lados están poniendo también estas precauciones. ¿Y tú como familia? Porque debes estar en familia ahora. ¿Qué precauciones estás tomando? Leí algo que me gustó mucho, en donde decía que se han cerrado las iglesias para que haya y se abra la iglesia doméstica, la iglesia de tu familia, en donde enseñes, si no has enseñado, a tus hijos a rezar, a hablar con Dios, a rezar el rosario, el Via Crucis, de tal manera que tú te des cuenta de lo importante que es el ser precavido. Pero además, el fruto de ser precavido
te va a ayudar a que reconozcamos a Dios por las buenas o por las malas. El mundo moderno realmente ha desoído a Dios, ha desoído a la iglesia. Tiempo atrás recuerdo que se decía: ¿qué tanto número de personas van a la iglesia los domingos sabiendo que es obligación? Un puñado de personas se alejan de Dios. Y las consecuencias son estas que estamos viendo, que estamos viviendo, y que por lo tanto cada uno de nosotros debe reflexionar, porque no basta con ver la película y quedarnos igual. No basta con ver la película de mi vida, de nuestra vida, y quedarnos igual que antes. Si supieras las consecuencias de lo negativo, de lo malo, de lo alejado de Dios, entenderías. Pero como Dios tiene mucha paciencia, es misericordioso, la vida sigue igual, cerca de Dios o alejado de Dios. Pero ¿sabes qué? Es necesario que tú te des cuenta de lo importante que es amar a Dios. Como que Dios nos está diciendo de una vez por todas, o entiendes o no entiendes. Y nos lo está diciendo con esta reacción. Exactamente. Cuidado. La vida es una, y se vive una sola vez. Pero si tú no entiendes, si yo no entiendo, la vamos a pagar. 700 personas, 400 y tantas en días pasados, en la misma nación. Y lo digo porque para nosotros los occidentales, como que nos pega más. Quizá cuando estaba allá en China empezando, bueno, pues es China y allá que se enchinen. Pero aquí no. Nos está llegando poco a poco. Por eso, aunque las autoridades no lo digan, no lo hagan, tú como familia sí. Hace unas horas vi un video en donde la persona, mejor dicho, no fue un video, fue un amigo, un conocido mío que vive en Chile y que es doctor. Llegó a las 12 de la noche y todavía no llegaba. Me decía su esposa que cuando llega se limpia de tal manera que no entre el virus a la casa. Y una vez que ya esté limpio, entonces la esposa le pone las viandas. Dice: padre, llega tan tenso, con los pelos de punta, como decimos nosotros, que tengo que estar con él, tranquilizarlo. Está trabajando muchas horas. Y me dio gusto cómo la esposa accede a que su esposo esté tranquilo después de tantas horas de trabajo. Ahora yo me pregunto, y te pregunto también a ti, ¿cómo haces tú para que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás estén tranquilos? Fíjense este ejemplo de hace unas horas. Pero muchas veces, en vez de que haya unión, haya unidad en la familia, ¿cuántos pleitos? Pero ¿sabes por qué? Porque vivimos no en la luz, sino en las tinieblas. Y es la realidad, porque no vemos más allá de nuestras narices, como se dice, y no vemos las consecuencias de una actitud equivocada. Después de muchos años, cuando el hijo ya es un borracho, es un drogadicto, es una persona alejada de Dios, ya no se puede hacer nada. Pero si tú con mucha sabiduría y prudencia vas enseñando al hijo a que piense por él mismo, ahora con el virus, pensará también por él mismo las consecuencias de una vida mala o de una vida buena, porque está pensando.
Cuando adquiere ya el vicio, ya no hay nada que hacer, nada absolutamente, más que cuando él por sí mismo reflexione, piense y sepa qué camino tomar, si el de la luz o el de las tinieblas, si el de la gracia o el del vicio. Con esta introducción quiero iniciar el sermón hablando un poco precisamente de esto que acabamos de decir y que me sirve muy bien para que cada uno de nosotros, Dios nos está jalando las orejas. Por última vez, porque después estarás en un ataúd. Por necio, por negligente, porque no entendiste y no obedeciste. Pero fijémonos lo que dice la oración colecta. Por las palabras de Dios, realiza admirablemente la reconciliación del mundo. Palabra de Dios que reconcilia a todo el hombre. ¿Verdad que no lo hacemos? ¿Verdad que solamente un puñado de hombres son los que entienden las cosas de Dios? Y qué difícil y qué triste es querer traerlos hacia el redil, como dice la Escritura. Qué difícil es traerlos de la oscuridad a la luz, del pecado a la gracia. Por eso, cuando una persona reflexiona, admirablemente nos ayuda. ¿Ves por qué estoy hablando de esa reflexión? Esa reflexión que te va a ayudar a cambiar. No te va a cambiar el vecino más que tú, y solamente tú. Aún en las dificultades más grandes, solamente tú. Por ello es necesario que cada uno de nosotros cambie, reflexione y vea la luz que es Dios. Si hacemos esto, nos estaremos preparando para un momento muy importante. Es posible que la Semana Santa la vivamos como la estamos viviendo ahora. Pero yo te pregunto, ¿va a ser Semana Santa? ¿O va a ser semana sin hijos, sin papás, sin algún miembro de la casa, por no obedecer? Es posible. Por ello, prepárate. Prepárate para vivir, prepárate para morir, prepárate para lo que venga. Pero es mejor prepararse para estar con Dios, tranquilo, viviendo en estas dificultades que Dios permite. No le echemos la culpa a nadie. Hace días, allá en España, un sacerdote lloraba porque ya había adquirido el virus. Pero yo pensé que lloraba porque iba a morir o porque tenía la enfermedad. Pero me dijo un compañero, dice, no, padre, llora porque ha infectado a quién sabe cuántas personas. No lo sabía. Así es el pecado. Nos infectamos también unos con otros. Y nos infectamos porque no somos conscientes, porque no reflexionamos, porque no estamos en la luz, sino en las sombras, en el vicio, en el pecado. Dios, dice el primer libro de Samuel, nos escoge a cada uno para una misión. Y hay que conocerla, aceptarla y vivirla. Ese camino, esa misión, todos los hombres la tenemos, a condición, como digo, conocerla y vivirla. De tal manera que descubramos ese camino
estando en la luz, porque si estamos en las sombras, no vamos a conocer nada. ¿Acaso un borracho va a ser responsable de su familia? ¿Acaso una persona viciosa va a ser responsable de su familia? Claro que no, porque se ha apartado de Dios. Como cuando uno va al mar y se lo va llevando las olas, la resaca, y cuando quiere regresar ya no puede. Por eso Dios nos manda esta dificultad para que aprendamos a vivir correctamente. Así dijo el Señor a Samuel: ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Pero claro, Samuel llegó y dice: ay, este es muy guapo. Los hombres pensamos de diferente manera como Dios piensa. Lo importante es esas cualidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y que esas cualidades las pongamos en práctica, porque hay una sola vida y hay que entregarle a Dios la receta de lo que hemos vivido. Por eso, cuando una persona se acerca a Dios, ya está pensando de manera como piensa Dios, no como los hombres. Los hombres pensamos en materia, en dinero, en cosas de este mundo. Dios no, Dios piensa de otra manera muy distinta. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo piensan tus hijos, tus papás? ¿Cómo piensa tu familia? ¿Verdad que muchos de nosotros no hacemos caso a Dios? Estos oídos que están aquí han escuchado tantas cosas, que mis hijos ya no vienen a misa, que mis hijos ya no rezan, que ya no se acercan a Dios, que mis hijos andan en el vicio, que mis hijos... Pues ese hijo tiene que reflexionar. Tú tienes que reflexionar. ¿Cuál es el mejor camino? Y para eso es precisamente la escritura de hoy, para que tú mismo reflexiones y pienses. Si es así, el Salmo 22 nos dice claramente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Quisiera yo cambiar esa palabra de pastor, que no lo entendemos, quizá muchos de nosotros, por el Señor es mi papá, nada me faltará. El papá ayuda al hijo, se preocupa por el hijo, está al lado del hijo enseñándole los criterios de Dios, no los del hombre, no los del mundo. Por eso, cuando una persona va entendiendo y va asimilando las cosas de Dios, entonces puede decir: mi papá está al pendiente de mí y nada me faltará. Pero veamos la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Justamente nos habla de las tinieblas y de la luz. ¿Cuál crees tú que son las consecuencias de la virtud? ¿Y cuáles son las consecuencias de la maldad? Aquí San Pablo nos hace una reflexión y dice: vivan como hijos de la luz, es decir, como hijos de Dios. Si vives de esa manera, los frutos, las consecuencias de haber vivido así, será que tú eres bondadoso, eres justo y vives en la verdad, hablas la verdad. De esta manera, hay que buscar lo que a Dios le agrada, no lo que agrada a los hombres. No tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Una y otra vez nos dice la Iglesia a través de la Escritura: cuidado, muchos de nosotros vivimos con obras estériles, no tienen mayor fruto.
Telenovelas van, telenovelas vienen, películas absurdas, y en eso nos entretenemos toda la vida. Y nosotros nos estamos tragando todo aquello que los demás están haciendo en contra de Dios o simplemente de forma estéril. ¿Te das cuenta? Por ello, hay que reprobar todo aquello que esté en contra de Dios. En cambio, buscar lo que agrada a Dios. Eso es lo importante. Así, cada uno de nosotros, iluminados por Dios, se convertirán en luz. El que anda en la luz es porque recibe la luz y porque da luz. ¿Te acuerdas tú cuando aprendiste que la luna no tiene luz? ¿Cómo es que nos llega a nosotros la luz? ¿Sabes por qué? Porque la recibe del sol. Miles y miles de años se pensó que la luna tenía luz. Equivocados estaban los hombres. Esa luz que transmite en la noche es porque la recibe del sol. Impresionante. Dios se preocupó de nosotros para que en la noche no anduviéramos en tinieblas. Y esto es precisamente lo que nosotros debemos hacer. Esa luna que recibe la luz de Dios y la transmite, la vive para enseñar a los demás esa luz. El Evangelio de San Juan nos da una enseñanza fantástica. Y voy a hablar un poco del Antiguo Testamento porque es necesario decirlo. Cuando una persona tenía una enfermedad, se creía que los papás tenían culpa, los abuelos tenían culpa, los bisabuelos tenían culpa, la familia en general tenía la culpa por esa enfermedad. Pero viene Jesús y dice, no. La enfermedad es una y los pecados son otros. De tal manera que Jesús nos hace caer en la cuenta de que la enfermedad es una cosa y los pecados otros. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a vivir correctamente y estás con Dios, ¿qué sucede? No has recibido tú más que las cosas buenas de tus padres, las has vivido y las estás transmitiendo como la luna. Y por lo tanto, esa enfermedad es humana y se trata de ayudar para que esa enfermedad desaparezca. ¿Acaso no habla del virus? Pero si lo hubiéramos visto como en el Antiguo Testamento, no, pues todos los que han muerto, ¿dónde habrán estado? Así pues, poco a poco aquellos judíos no entendían cómo es posible que Jesucristo haya hecho milagros, porque algunos no lo recibieron como si fuera Dios, sino como un hombre nada más. Incluso no creían que hubiera hecho milagros. Y le hacían preguntas a él y le hacían preguntas a los papás y no entendían, porque les faltaba esa fe, ese conocimiento, porque muchos de nosotros también estamos en las tinieblas y no en la luz. Y es por eso que cada uno de nosotros aprenda a vivir en la luz. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Al tercer día resucitó, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Jesús, que es la luz que brilla en la oscuridad, pidámosle por toda la humanidad y por nosotros. Decimos en nuestras casas, con mucha fe y devoción, Señor, ten piedad. Por la Iglesia, para que, como Jesús, sepa acercarse amorosamente a quienes viven en situaciones de oscuridad y de dolor. Oremos. Señor, ten piedad. Por los catecúmenos que reciben los sacramentos de la iniciación cristiana en la solemnidad de la Pascua, para que crezcan en el conocimiento de la fe. Oremos. Señor, ten piedad. Por la naturaleza, nuestra casa común, para que al iniciar un nuevo ciclo nos esforcemos en respetarla y protegerla. Oremos. Señor, ten piedad. Por los pueblos más pobres, para que reciban apoyo de los que más tienen, puedan alcanzar la paz y la seguridad en el mundo entero. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos nosotros, para que aprendamos a compartir con los pobres el fruto de nuestras privaciones voluntarias. Oremos. Señor, ten piedad. Escúchanos, Señor. Tú eres la luz del mundo. Tú eres nuestra alegría. Envíanos tu Espíritu para que nos renueve y nos haga siempre fieles a tu gracia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano que cambiaba en tinieblas a la luz de la fe, y quienes nacían esclavos del pecado los elevó, renacidos por el bautismo, a la dignidad de los hijos de adopción. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo, y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios Jesucristo que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Corpus Christi, constitucionalmente también. La Iglesia tiene dos momentos muy importantes para el pueblo, que es el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Uno que llega a la inteligencia y el otro que llega a la fe. A la inteligencia nos habla Dios nuestro Señor por medio de su palabra. Y es así como entonces la inteligencia va aceptando las cosas de Dios. De una manera muy
aterrizada, por así decir. De tal manera que la persona que vaya entendiendo, la va conociendo, la va asimilando para vivirla. Olvidémonos de las cosas del mundo, de las cosas materiales. 700 personas murieron ayer en Italia y el día anterior casi 500. No es un juego lo que estamos viviendo, ¿no? Quizá más de algunos de los que me oigan, el día de mañana ya no van a continuar en la vida por el virus. Es triste decirlo, pero es una realidad. Con las cosas de Dios no se juega. Nos ha mandado quizá esta pandemia para que nosotros reflexionemos personalmente, no porque mi mamá me lo dijo, no porque mi papá. A veces llegan personas o jóvenes y me dicen: padre, he tenido tentaciones de fe. Qué bueno que tienes tentaciones de fe. Padre, es que tengo muchas tentaciones. Qué bueno que tienes tentaciones, porque de ti depende el resolverlas. Y si no sabes, acude a un sacerdote, a alguien que te pueda ayudar. Pero es bueno tener tentaciones. ¿Acaso Jesucristo no tuvo tentaciones? Pero Él las resolvió. Tú y yo también debemos tener tentaciones, tenemos que tener tentaciones, y las tenemos. Pero es precisamente para demostrar nuestra fe y nuestra perseverancia. Y es así como entonces entra la fe. En la segunda parte, justamente Dios viene a nuestro corazón. Es una realidad de fe. Por las palabras de la consagración, el sacerdote, ese pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Ese vino en la sangre de Cristo. Eso es. Eso es fe, porque si crees, estarás en el reino de Dios. Si no crees, estarás en el reino del mundo. Y cuando termine la vida del mundo, ahí se acaba todo. En cambio, para nosotros no. Para nosotros la fe es vivir con Dios, que nos ama y nos está amando. Por eso, las consecuencias de la luz es precisamente el hecho de que cada uno de nosotros viva de acuerdo a la luz. Vivan como hijos de la luz, porque las consecuencias, los frutos, son la bondad, la justicia y la verdad. ¿Cuántos de nosotros nos hacemos bolas, como dice la gente? ¿Cuántos de nosotros no apreciamos este valor tan importante de las consecuencias de nuestra vida? ¿Queremos ser malos? O mejor dicho, vivimos en la maldad y queremos ser buenos. Y la gente se queja, claro, se queja porque vas por un camino equivocado. Pero si vas por el camino de la luz, nada te va a suceder equivocado, porque estás con Dios. Si eres congruente con tu vida, con tus pensamientos, irás por ese buen camino. Sé que todos ustedes no pueden comulgar. Es un sacrificio para muchas personas, pero la comunión espiritual tiene esa fortaleza. Por eso, ustedes allá en su casa van a seguir esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús mío, no permitas que me aparte de ti. Esta oración tiene el sentido de acercarnos a Dios, y aunque no podamos, ese deseo es lo importante. Y no olvidemos que Dios ve el interior de la persona. Y eso es necesario
para nosotros. Decíamos hace un momento que el pan de la palabra nos va a la inteligencia y el pan de la Eucaristía a la fe. Estamos con Dios, nos unimos a Dios, queremos vivir con Dios. Que Dios nos proteja y nos salve. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan por medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz, a vivir cerca de Dios, amándolo con todo nuestro corazón, porque la luz ilumina para difundirla a los demás. No soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedes clamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida.